Bueno, en la clase anterior estuvimos trabajando con los diferentes tipos de normas. Habíamos hablado de las normas religiosas, de las normas sociales, de las normas morales y de las normas jurídicas. Nos vamos a detener a seguir hablando de las normas jurídicas, en realidad, que son las que nos interesan a nosotros. Habíamos hecho mención de que las normas jurídicas eran aquellas que las creaba el Estado, que surgían de los órganos del Estado, estaban escritas y prohibían o permitían que nosotros hiciéramos determinado tipo de conductas. Se utilizan para que las personas cumplan con la convivencia pacífica y en el caso de no hacerla tiene una sanción. Si una persona viola una norma jurídica puede ir preso, puede tener una multa, etc. Por ejemplo, si yo excedo mi velocidad en la ciudad manejando, voy a tener una multa. Si yo robo, probablemente vaya preso. Todas estas normas jurídicas están escritas y tienen un orden. A ese orden, que viene a ser la jerarquía de las normas, se ubican en una pirámide, la cual consiste de una organización de esas normas de mayor grado a menor grado, pero no en el sentido de que alguna sea menos importante que otra, sino que se les da una organización para que no se contradigan el contenido de esas normas. En primer lugar, vemos que tenemos la Constitución y los derechos humanos. En segundo lugar, la ley, los tratados internacionales, los códigos, decretos de la Junta Departamental. En tercer lugar, los reglamentos y los decretos del Poder Ejecutivo. Y en último lugar, las sentencias, contratos y actos administrativos particulares. Hoy nos vamos a detener a hablar sobre la Constitución, la ley y los decretos de la Junta Departamental. La Constitución es la norma jurídica de mayor jerarquía que tenemos en el orden interno de nuestro país. Es la norma fundamental. Le decimos que es fundamental porque se encarga de organizar toda la política del Estado. Toda la organización política del Estado está organizado en la Constitución y además en ella se establecen todos los derechos y los deberes que tenemos nosotros como ciudadanos. En ella se inspiran los valores fundamentales de la democracia como la libertad, la igualdad, la responsabilidad, la protección, la convivencia pacífica y la dignidad. Y nuestra Constitución tiene 332 artículos. Es una Constitución extensa y le llamamos que es una Constitución rígida. ¿Qué quiere decir que sea rígida? Quiere decir que para modificarla hay que tomar ciertos mecanismos especiales que los vamos a estudiar más adelante en nuestra clase. Esta Constitución tiene dos partes, una parte orgánica y una parte dogmática. La parte orgánica es aquella que regula toda la organización del Estado y del gobierno. Es la que nos indica, por ejemplo, qué se necesita para ser intendente, cuáles son los requisitos para ser presidente, cómo se organiza el poder legislativo, cómo se organiza el poder ejecutivo. Todo lo que implica la organización del Estado está en la parte orgánica. Y por otro lado tenemos la parte dogmática, que es aquella que establece los derechos y los deberes que tenemos como ciudadanos. Por ejemplo, tenemos derecho a la libertad de expresión, tenemos derecho a la libertad de culto, tenemos derecho a la vida, derecho al trabajo, etc. La ley, por otro lado, es una norma jurídica que está elaborada por el Poder Legislativo. Ahora vamos a ver un poquito qué es el Poder Legislativo, pero en realidad lo vamos a trabajar en próximas clases. Para que una ley se pueda hacer, se consta de varias etapas, o sea, se cumple un proceso que se llama proceso de elaboración de la ley, que consiste en 5 etapas. La iniciativa, que viene a ser el momento en el que se inicia un proyecto de ley. La discusión, que es el momento en el que se discute entre las diferentes cámaras el contenido de esa ley. La sanción, que es cuando se aprueba por parte de las cámaras, y la promulgación y publicación, que la hace el Poder Ejecutivo y una vez está aprobada se publica para que toda la ciudadanía entre en conocimiento de esa ley. El Poder Legislativo en nuestro país se divide en 4 órganos: la Asamblea General, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente. La Asamblea General es cuando se reúnen los diputados y los senadores. Cuando trabajan de manera separada, le llamamos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores.
mientras que la comisión permanente es aquella que trabaja cuando los diputados y los senadores entran en diferentes recesiones, sobre todo en épocas de elecciones. Por otro lado tenemos los códigos. Los códigos son leyes. ¿Ah? Una apreciación que hay que hacer es que la Constitución no es una ley. La Constitución y la ley son cosas diferentes. Son normas jurídicas las dos, pero con diferente jerarquía y tratan sobre diferentes cosas. Estos códigos, que son leyes, tienen la característica de estar ordenadas y sistematizadas por temas. ¿Qué quiere decir esto? Que en un código nosotros encontramos leyes del mismo tema. Por ejemplo, en un código penal vamos a encontrar leyes del tipo penal, es decir, leyes y normas jurídicas que tratan sobre las penas, la prisión, etc. Por ejemplo, algunos códigos que tenemos es el Código Penal, el Código Civil, el Código Aeronáutico, el Código Comercio, entre otros tantos que tenemos. El Código Penal, por ejemplo, habla sobre ciertos delitos y ciertas faltas que nosotros podemos cometer y cuáles son las sanciones que nos corresponden. Acá, por ejemplo, el artículo 316 habla sobre las lesiones personales. Básicamente lo que dice es: el que sin intención de matar causar a alguna persona una lesión personal será castigado con pena de prisión de 3 a 12 meses. Es lesión personal cualquier trastorno fisiológico del cual se derive una enfermedad del cuerpo o de la muerte. O sea, por ejemplo, golpear a alguien. Acá lo que se describe es cuál es el delito y cuál es la sanción que podemos tener. Por otro lado, tenemos los decretos de la Junta Departamental. Los decretos de la Junta Departamental siguen el mismo proceso de elaboración de la ley, pero en el ámbito departamental. Es decir, existe una iniciativa, existe una discusión, una sanción, una promulgación y una publicación, pero se hace a nivel del departamento. Los que se encargan de elaborar los decretos de las juntas departamentales son la Junta Departamental y quienes trabajan en ella son los ediles. Las normas de los decretos de la Junta Departamental solo tienen validez para el departamento. Por ejemplo, las normas jurídicas y los decretos de la Junta Departamental de Rocha solo se aplican en el departamento de Rocha. Los de Maldonado solo en el departamento de Maldonado, etc. La temática que abarcan los decretos de las juntas departamentales son amplias, pero están referidos a los temas que tiene que tratar cada departamento. Por ejemplo, la limpieza de las calles, el tránsito de la ciudad, crear, fijar o modificar algún impuesto y el cuidado de los espacios públicos, entre otras funciones. Por ejemplo, el nombre de las calles, cuáles son los servicios de limpieza que hay en las calles, cómo se cuidan los espacios públicos. Por ejemplo, el tránsito, que también es una de las cuestiones que se encargan los decretos de la Junta Departamental, yo acá les pongo un artículo, el artículo 158 de la Ordenanza General de Tránsito de Rocha, que dice que las motocicletas y similares deben estacionar sobre la mano contraria a la circulación y en forma paralela al cordón. Bueno, eso ha sido por hoy lo que vimos. Les dejo unas actividades. La semana que viene no vamos a estar teniendo clase porque es turismo, es Semana Santa. Lo que tienen que hacer lo hacen en el cuaderno y tienen que contestar cuáles son los derechos de los ciudadanos uruguayos, buscar una norma jurídica de un decreto de la Junta Departamental de Rocha. Esto lo encuentran en la página de la Junta Departamental de Rocha. Buscan en Google Junta Departamental de Rocha y ahí entran a la página y van a encontrar. Y después buscar una norma jurídica de algún código, ya sea penal, civil, etc., y copiarla en el cuaderno. Espero que estén pasando bien y nos estamos viendo después de turismo. Saludos.